Muy buen día, el día de hoy vamos a resolver esta ficha, ya la ficha 7, parte A de este cuaderno de trabajo de quinto secundaria. Ya vamos a terminar. Bien, hoy en día los edificios públicos deben contar con acceso a desplazamiento de las personas con algún impedimento físico y adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, así como esta, ¿no? Y debe seguir las especificaciones que indica que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 6 a 10. Respecto a la horizontal, actualmente en el Hospital Nueva Esperanza, la gerencia ha contratado a Ernesto para que construya una rampa lineal cuya altura será de 0,75 al final de esta. Ernesto desea saber las posibles longitudes que puede tener la rampa y el terreno. Según esta información, ayuda a Ernesto a responder las siguientes preguntas. Bien. Vamos a responder estas preguntas que son de comprensión del problema. Todo esto está en la lectura, simplemente lees y vas a completar. Vamos a seleccionar una estrategia. Recordemos que en el triángulo rectángulo, esto funciona solamente en triángulos rectángulos, nada más. Este lado se llama cateto, esto se llama cateto y la diagonal o el lado más largo o el que está frente a 90 grados se llama hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a representar nosotros una vista de una rampa de 10 grados, donde esto se llama cateto opuesto a este ángulo. Esto es cateto adyacente y esta es la hipotenusa, ¿no? Que viene a ser la longitud de la rampa. El ángulo viene a ser acá. El largo de la base viene a ser esto y la altura de la rampa vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? ¿Qué razones trigonométricas podrías emplear respecto al ángulo? Bueno, los lados relacionados que se pueden relacionar acá son el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora, una razón trigonométrica, yo puedo usar seno de 10, donde me relaciona la rampa y respecto a la inclinación de la rampa, su longitud. Por ejemplo, mira, seno de 10 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Podría usar, me está usando la hipotenusa o la longitud de la rampa, que en este caso es la hipotenusa. Otra opción es el coseno de 10, cateto adyacente sobre la hipotenusa. También me usa esta rampa, ¿no? Que vendría a ser la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica podrías emplear respecto al ángulo de inclinación de la rampa para determinar su base? Bueno, puedo usar el coseno de 10, ¿no? Me relaciona cateto adyacente, la base de la rampa, sobre hipotenusa. También la tangente, ¿no? Tangente de 10 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me relaciona la altura con la base de la rampa. Y así podemos tener acá, ¿no? Mira, acá tenemos todas las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto cotangente de beta es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hallar la tangente de beta, es cateto opuesto, o sea, A sobre cateto adyacente, que vale C. A sobre C. Tangente de beta es A sobre C. Y hay que saber de memoria esto. Realiza la representación gráfica de una vista lateral. Muy bien, acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos. Cateto opuesto, adyacente, ya. ¿En qué consiste la estrategia? Bueno, yo lo voy a hacer algo largo. Ustedes pueden resumir esto, ¿no? Bien, la estrategia consiste en eso. Voy a dibujar. Acá yo sé que la altura de la rampa es 75 centímetros. Hay una base que vale A, le voy a llamar A, y la rampa le voy a llamar H de hipotenusa. Escribe la expresión matemática que te permite determinar la longitud de la rampa en relación al ángulo especificado, 10 grados. Yo estoy usando. Seno de 10, recuerda que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Acá está. Pero el cateto opuesto vale 75.
La hipotenusa solo es h, lo voy a dejar así. Ahora el h pasa a multiplicar y el seno pasa a dividir. Entonces h vale 75 entre seno de 10. La calculadora es importante acá, ¿no? Escribe la expresión matemática de la longitud de la base. A ver, ¿cómo podría ser? Yo sé que tangente de 10 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Como está acá. Pero el cateto opuesto vale 75 y el cateto adyacente vale a. Ahora esto pasa a multiplicar y tangente pasa a dividir. Y así sería. Responde la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa y de su base? Bueno, yo podría hacer esto, ¿no? Coseno de 10. Cateto adyacente sobre hipotenusa. A sobre h. H pasa a multiplicar, el coseno pasa a dividir. Entonces la altura de la rampa es igual a entre, y a es la base de la rampa, ¿no? Entre coseno de 10. ¿Cómo se representa la longitud de la rampa? Esta es otra forma, ¿no? Sin usar la tangente yo puedo usar el coseno. Y de su base. Bueno, esta es la rampa. ¿Cómo se podría representar la longitud de la rampa? O sea, ¿cómo se representa h? Acá está. H es esto. Y de su base, o sea, ¿cuánto vale a? Acá también está a. Eso es lo que me piden, ¿no? Bien, ¿cuál de las dos expresiones te convendría emplear para determinar las longitudes? Bueno, puedo usar esto, ¿no? H es igual a 75 sobre seno de 10, y eso está anteriormente, ¿no? Me parece que está en la diapositiva anterior. Sí, ¿no? Acá. H es igual a 75 sobre seno de 10. Con eso puedo encontrar la longitud de la rampa. Bien. Y así puedo usar otros. Por ejemplo, acá el h es a sobre coseno de 10. El a acá es 75 sobre tangente. Y así hay varios. Puedes usar. Estima la longitud. Bueno, el largo, el largo de la rampa acá lo llama L, ¿no? Por ejemplo, ha usado cuando el ángulo es 3 grados. Recuerda esto de acá. A ver, vamos a ver. Recuerda que la longitud o h siempre es a o 75 entre seno del ángulo. El h es a entre coseno del ángulo. Siempre es del ángulo. Ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, por ejemplo, lo que está haciendo es esto. Hay una rampa, dice, que este ángulo de acá, alfa, va a ser 3. Entonces, lo que está usando es lo siguiente. Sabe que la longitud es 0,75 entre seno del ángulo. Si el ángulo vale 3, ha agarrado calculadora, ha hallado seno de 3, sale esta cantidad. Ha dividido con calculadora y aproximadamente mide esto. Agarra lo mismo, solo que el ángulo vale 6 ahora. Si el ángulo vale 6, ha hallado seno de 6, en la calculadora sale esto. Ha dividido, sale esto. Luego está midiendo cuando el ángulo vale 8. Seno de 8 vale tanto, ha dividido, aproximando sale esto. Cuando el ángulo es 10, será pues seno de 10. Con la calculadora sale esto. Dividiendo sale esto. Ahora, si el ángulo vale 16, seno de 16 es esto. Dividiendo sale esta cantidad. Me pide, responde a la B, y la B dice, ¿qué longitud máxima y mínima podría tener la rampa? 14,4 es lo máximo y lo mínimo es 2,7, ¿no? Cuando el ángulo es 16. Y cuando el ángulo 3 es 14,34. Listo. Pero recuerda que el ángulo debe ser de 6 hasta 10, ¿no? Según la lectura que hemos hecho, debe ser esa la medida del ángulo. Entonces podrías elegir pues esta, ¿no? El máximo y el mínimo 4. Bien. Ahora para B, que era la base, 0,75 entre tangente, si el ángulo, entre tangente del ángulo, ¿no? Si el ángulo vale 3, tangente de 3. Con la calculadora te sale esto. Si tú divides esto, aproximando debes llegar a esto. Si el ángulo es 6, 0,75 entre tangente de 6, debes llegar a esto. Si el ángulo vale 8, tangente de 8 vale tanto. Dividiendo, llegamos a esto. Ahora, si el ángulo es 10, tangente de 10 debes llegar a esto. Dividiendo, obtenemos esto.
Y si el ángulo de la tangente es 16, tangente de 16 es esto. Dividiendo esto obtenemos este valor de acá. Responde a la C, ¿cuál es la longitud máxima y mínima? Máximo podría, según lo que tenemos acá, es 14 y el mínimo es 2. Pero recuerda, el ángulo debe estar entre estos valores. Entonces la altura vendría a ser la selección, ¿no? Del máximo 7,13 y 4,25. A ver, correcto. Ya, continuamos entonces. Ok, expresa con intervalos los posibles valores que puede tener la longitud de la rampa. La rampa, según esto, la longitud de la rampa puede ser desde 7,17 hasta 4,32, ¿no? Esos valores puede estar. Y el terreno, el área de la base o, bueno, la longitud del terreno puede ser desde 7,13 hasta 4,25, ¿no? Listo. Te dejo ahí algunas respuestas. A ver, ¿qué sucedería si empleando la segunda expresión para representar la longitud de la rampa y del terreno has tenido alguna dificultad? A ver, haciendo un análisis, cuando el ángulo es 6, cuando el ángulo es 8, cuando el ángulo es 10 y cuando el ángulo es 16 va a pasar algo. La altura siempre es 75 según la lectura, ¿no? La altura tiene que ser 75. Cuando usamos, mira, 6 grados, si la medida del ángulo va aumentando, la longitud de la rampa va disminuyendo, ¿no? Si el ángulo, mira, va aumentando a 8, mira, la longitud de la rampa va disminuyendo. Si el ángulo es 6, esto va a ser 7,1 aproximando. Si el ángulo es 8, si el ángulo crece, mira, la rampa va achicándose. Si el ángulo es 10, va a ser 4,3. Va achicándose poco a poco, ¿no? Aproximando, ¿no? Y si el ángulo es 16, solo va a ser 2,3. Acá debe ser metros en realidad. Pero ya los cambios tú lo haces ya. Eso te lo dejo para ti. ¿Qué sucedería si hubieras empleado la segunda expresión? Tendríamos la misma respuesta porque son matemáticas, pues. Bien, eso sería todo en este video y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.